a lo que es el monte de Venus y los labios mayores. Y en cuanto a la fascia de escarpa, esta se continúa en sentido inferior hasta el perineo, como la fascia de Coles. En cuanto a, bueno, debajo de esta capa subcutánea encontramos a los músculos de la pared abdominal anterior, los cuales consisten en, desde el más superficial hasta el más profundo, el oblicuo externo, oblicuos internos y el transversal del abdomen. En la parte medial encontramos a los músculos al músculo recto del abdomen y en la parte inferior, por debajo del músculo del abdomen, encontramos a los músculos piramidales del abdomen. Ya. Bueno, algo que mencionar aquí es que estos músculos, principalmente el oblicuo externo, el oblicuo interno y el oblicuo transverso, llegan como músculo hasta más o menos lo que es la línea media clavicular. Desde aquí extienden sus aponeurosis hacia la línea media y se unen con la aponeurosis contralateral. La unión de estas aponeurosis forman en el centro lo que sería la línea alba y también son de importancia ya que las aponeurosis de estos músculos forman lo que es la vaina del recto, que está compuesta en la parte anterior por la aponeurosis del oblicuo externo y la capa anterior de la aponeurosis del oblicuo interno, la cual se divide en dos para formar una parte la capa anterior y por detrás la capa posterior. Junto con la aponeurosis del transverso del abdomen. Ya, algo que también podemos mencionar aquí es que la línea alba en condiciones normales, puedes darle un clic, Salo, porfa. Listo. Como podemos ver en esta imagen, la línea del abdomen tiene una separación en condiciones normales de 10 a 15 milímetros de ancho debajo del ombligo. Y en algunos casos, la separación más amplia de lo normal de esta línea alba suele dar lugar a diástasis del recto o hernia. Dale otro clic, Salo, porfa. Listo. En cuanto algo que se puede mencionar también aquí y que aún no había mencionado es que los músculos piramidales nacen en la cresta pectínea o se originan en la cresta pectínea suelen insertarse en la línea alba y se encuentran sobre el músculo recto del abdomen por debajo de la vaina anterior del recto. Ya. Y también se puede mencionar que esta composición de la vaina de los rectos por debajo del arco se transforma puesto que deja de tener una hoja posterior y solo se encuentra la vaina anterior. Listo. Pásale, Salo, porfa. En cuanto al riego sanguíneo, en primera instancia podemos decir que la pared abdominal anterior presenta una irrigación tanto superior como inferior. En la parte superior encontramos ramas de la arteria femoral y estas corresponden a las arterias epigástrica superficial, circunfleja ilíaca y pudendas externas. Estos vasos suministran sangre principalmente a la piel y a los planos subcutáneos de la pared abdominal y del monte de Venus. La importancia quirúrgica de estos vasos es que los vasos epigástricos superficiales transcurren de manera diagonal en dirección al ombligo. En cuanto a los vasos epigástricos, a la irrigación inferior, tenemos a los vasos epigástricos inferiores profundos y a los vasos ilíacos circunflejos, los cuales son ramas de los vasos ilíacos externos. Estos irrigan a los músculos y a las aponeurosis de la pared abdominal anterior. Y la relevancia quirúrgica que presentan estos sería que los epigástricos inferiores al inicio transcurren de forma lateral y después, al pasar por detrás de los músculos rectos abdominales, a los cuales también proporcionan sangre, se van en dirección anterior o hacia adelante, hacia la vaina posterior del músculo recto y siguen un curso entre la vaina y los músculos.
Y cerca del ombligo estos vasos se anastomosan con las arterias y venas epigástricas superiores, que son ramas de los vasos torácicos internos. También algo que puedes darle clic, Salo. No, por favor, listo. En cuanto a cada lado de la pared abdominal anterior, en la parte inferior encontramos lo que es el triángulo de Hesselbach, el cual está de color amarillo en esta imagen. Esta es una región que está limitada por debajo por el arco crural, en la línea media por el borde lateral de los músculos rectos y lateralmente por los vasos epigástricos. Es de importancia porque las hernias directas suelen hacer protrusión a través de la pared abdominal en este triángulo. Dale un clic, Salo, por favor. En cuanto que las hernias indirectas lo hacen a través del anillo inguinal profundo que está ubicado por fuera de este ángulo, profundo o interno, y salen por el anillo inguinal superficial o anillo externo. Continúale, por favor, Salo. Ya. En cuanto a la inervación, la pared abdominal anterior es inervada por los nervios intercostales que van de T7 a T11, por el nervio subcostal T12 y por los nervios ilioinguinales correspondiente a L1. De estos, los nervios intercostales y subcostal son ramas anteriores de los nervios raquídeos torácicos y transcurren a lo largo de la pared abdominal lateral y después continúan de forma anterior entre el músculo transverso del abdomen y el oblicuo interno. Y este espacio entre estos dos se denomina plano transversal abdominal. Cerca de los bordes laterales del recto del abdomen, estas ramas nerviosas perforan la vaina posterior del músculo recto y luego la vaina anterior para llegar hacia la piel. Por lo tanto, las ramas nerviosas hay que tener cuidado en cuanto a las incisiones en este punto. En cambio, los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal se originan de la rama anterior del primer nervio raquídeo lumbar y emergen en un punto lateral al músculo psoas y transcurren por el espacio retroperitoneal a través del cuadrado lumbar en la porción inferomedial hacia la cresta ilíaca. Y cerca de esta perforan el músculo transverso del abdomen y continúan en dirección ventral. Estos pasan cerca de 2 a 3 centímetros de la espina ilíaca anterosuperior y perforan el músculo oblicuo interno y transcurren superficial hacia la línea media. El nervio iliohipogástrico va a perforar lo que es la aponeurosis del oblicuo externo cerca del borde lateral del recto para proporcionar sensibilidad a la piel de la zona suprapúbica. Y en su trayecto en sentido medial, el nervio ilioinguinal pasa por el conducto inguinal y sale por el anillo inguinal superficial o externo. Y este nervio inerva la piel del monte de Venus, la parte superior de los labios mayores y la cara interna de la parte superior del muslo. Algo importante que mencionar aquí es que los nervios ilioinguinales e iliohipogástricos se pueden afectar durante una incisión transversa en la parte inferior o comprimirse durante el cierre de esta zona, en especial en aquellas que se extienden más allá de los bordes de los músculos, de los bordes externos de los músculos rectos abdominales. Estos nervios conducen información neurosensorial y su lesión origina pérdida de la sensibilidad de esta región. Pero el desarrollo de esto no suele desencadenar en dolor crónico. Algo también importante que se puede mencionar aquí es que durante las cesáreas o en el caso de esterilización puerperal, durante la anestesia regional se bloquean los niveles que van de T10 a L1. Listo, pásale, Salo, porfa. Bueno, ahora vamos a hablar de los órganos reproductores externos. Entonces, pásale, por favor. Es importante que primero hagamos una recopilación de todo lo que vamos a hablar. Entonces, en la región pudenda, por lo general conocida como la vulva, incluye todas las estructuras externas visibles que
van desde la sínfisis del pubis hasta el cuerpo perineal. Entonces, ¿qué incluyen estas? Están incluidas el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el himen, el vestíbulo, la abertura uretral y las glándulas vestibulares mayores o de Bartolini. También las glándulas vestibulares menores y las parauretrales. Entonces es importante que nos recordemos que la embriología de estos genitales externos se analiza, es la misma derivación que en el homólogo varón, pero como con ciertos cambios súper importantes. También es importante que ahora hablemos específicamente de cada uno de estos componentes de la vulva. Entonces vamos a empezar con el monte de Venus. Pásale, por favor. Entonces, el monte de Venus es un cojinete graso que está suprayacente a la sínfisis del pubis. Después de la pubertad, la piel del monte de Venus se va a cubrir de vello. También, después de la pubertad, también este vello vamos a tener en cuenta que se dispone en forma de escudo y de una forma rizada. En las mujeres, generalmente, el vello corporal se suele distribuir de forma triangular con la base formada en el borde superior de la sínfisis del pubis. Entonces, el otro extremo termina en el clítoris. En el varón y en algunas mujeres que son hirsutas, esta distribución no está tan bien circunscrita y se extiende sobre la pared abdominal anterior en dirección hacia el ombligo. Pásale, por favor. Bueno, ahora hablemos de los labios mayores. Desde el punto de vista de la embriología, estos labios mayores son homólogos del escroto masculino. ¿Qué son? Son estructuras que van a variar en cierto aspecto, pero principalmente de acuerdo con la cantidad de la grasa que van a contener. ¿Qué medidas tienen? Pues miden de 7 a 8 centímetros de longitud, 2 a 3 centímetros de profundidad y de 1 a 1.5 centímetros de espesor. Se van a continuar directamente ya con el monte de Venus en la parte superior y los ligamentos redondos se insertan en los bordes superiores. En la parte posterior, que nosotros vemos que los labios mayores ya se van aplanando y se van uniendo en una zona que cubre al cuerpo perineal para formar la comisura posterior. Es en la unión de los labios mayores cuando se van uniendo y ahí se puede notar la comisura posterior. La superficie externa de estos labios mayores están cubiertas de vello corporal, tanto en su cara interna. En esta parte de la cara interna no presentan vello corporal, pero su parte externa siempre presenta vello corporal. Además, hay abundancia también de glándulas apócrinas, glándulas écrinas, también tenemos glándulas sebáceas. Bajo la piel nosotros, ¿qué tipo de tejido vamos a encontrar? Una capa de tejido conjuntivo denso, que generalmente no tienen elementos vasculares estos labios mayores. Entonces, esta masa grasa tiene un volumen y cuenta con un gran plexo venoso. Entonces, generalmente durante los embarazos, estos vasos suelen presentar algunas varicosidades, en especial en las mujeres que han tenido que han tenido descendencia por el aumento de la presión venosa y suelen ser resultado también del aumento del útero. Estas varicosidades se suelen observar como venas tortuosas, ingurgitadas o también como pequeñas agrupaciones, se les dice como una forma de uvas. Pásale, por favor. Listo. Entonces, los labios menores. Estos labios menores son pliegues más delgados y de tejido que yacen en ubicación interna con respecto a los labios mayores, ¿no? Entonces, los labios mayores se les ve por afuera y de la manera interna podemos ver los labios menores. En los varones, ¿cuáles son los homólogos? Pues es la formación ventral del pene. Los labios menores se suelen extender hacia arriba y se dividen en dos láminas. Hay un par inferior que se une para construir el frenillo del clítoris, ¿no? Y el superior suele protruir para formar el prepucio. En la parte inferior, los labios menores se suelen extender hasta acercarse a la línea media, como pliegues generalmente pronunciados de tejido que se unen para formar una horquilla. El tamaño de estos labios menores va a variar muchísimo, es decir, va a ser diferente en cada mujer.
Pueden ir desde una longitud de 2 a 10 centímetros y una anchura de 1 a 5 centímetros. Entonces, desde el punto de vista ahora estructural, están constituidos por un tejido conjuntivo con abundantes vasos sanguíneos, con fibras de elastina y algunas que otras fibras de músculo liso. Están inervados generalmente por una variedad de terminaciones nerviosas que son extremadamente sensibles. ¿Qué epitelio tienen? Van a variar de acuerdo a la localización. Por ejemplo, la cara externa de estos labios se encuentra cubierta por un epitelio estratificado queratinizado. La porción lateral de su cara interna va a poseer un revestimiento del mismo epitelio hasta la línea de la demarcación, que se le dice la línea de Hart. En la ubicación interna, en esa línea de la línea de Hart de cada labio, está cubierto por el epitelio estratificado no queratinizado. Es importante que sepamos que los labios menores no tienen folículos pilosos, tampoco glándulas sécrinas y apócrinas. También es importante que estos sí tienen glándulas sebáceas. Pásale, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar en este momento del clítoris. ¿Qué es el clítoris? Es el principal órgano erógeno femenino. Su homólogo eréctil es el pene. Se ubica detrás del prepucio y arriba del frenillo de la uretra. Se proyecta de arriba hacia abajo en una dirección de la abertura vaginal. El clítoris rara vez suele rebasar los 2 centímetros. Es decir, no es tan grande, ¿no? Está constituido por varias partes, que es el glande, el cuerpo y 2 bases. El glande suele tener generalmente menos de 0,5 centímetros de diámetro y está cubierto por el epitelio estratificado. Y también está inervado de una forma muy profusa, ¿no? El cuerpo del clítoris, en cambio, tiene 2 cuerpos cavernosos y tiene una extensión desde el cuerpo del clítoris. Cada cuerpo cavernoso va a diverger, o sea, es diferente en la dirección lateral para formar unas estrechas y largas bases que van a estar debajo de la cara inferior de las ramas isquiopúbicas, ¿no? Entonces, y en una ubicación también profunda respecto de los músculos isquiocavernosos. ¿Cómo llega el suministro sanguíneo del clítoris? Pues se deriva de las ramas de la arteria pudenda interna, en específico de la arteria profunda del clítoris, que es la que inerva el cuerpo del clítoris. Mientras que la arteria dorsal del mismo va a inervarnos el glande y el prepucio. Pásale, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a ver el vestíbulo, ¿no? Que este vestíbulo es una estructura que generalmente, ¿de dónde viene? Pues madura de la membrana urogenital del embrión. En las mujeres adultas se trata de una región generalmente característica que le dicen en forma de almendra. Está limitada a los lados por la línea de Hart, en la línea media nosotros por la cara externa del himen y en la parte anterior por el frenillo del clítoris y en la parte posterior por la horquilla. Este vestíbulo es perforado por 6 aberturas: la uretra, la vagina, los 2 conductos de las glándulas de Bartolín y en algunas ocasiones también los 2 conductos paruretrales más grandes, que son de las glándulas de Skene. Entonces, la porción posterior de este vestíbulo, entre la horquilla y la abertura vaginal, se le suele denominar la fosita navicular, la cual solo se le puede, a esta fosita navicular, solo nosotros le podemos distinguir en las mujeres que son nulíparas, porque en las nultíparas es muy complicado tratar de distinguirlas. Listo, pásale, por favor. Listo. Entonces vamos a hablar de las glándulas, ¿no? Entonces, tenemos primero las glándulas, el par de glándulas de Bartolino, que también son las glándulas vestibulares mayores, que van a corresponder a las principales glándulas del aparato reproductor femenino externo. Entonces, estas miden de 0,5 a 1 centímetro de diámetro. ¿Dónde están? Pues se localizan debajo de los bulbos vestibulares
y en una ubicación más profunda respecto de los extremos inferiores de los músculos bulbocavernosos a cada lado de la abertura vaginal. Los conductos miden de 1.5 a 2 centímetros y, y se abren a la ubicación distal del anillo inguinal respecto a las 5 y a las 7 del cuadrante de un reloj. Después de algunos traumatismos y algunas infecciones, algunos de estos conductos suelen obstruirse o pueden también inflamarse, y así, al obstruirse, pueden formar quistes y en algunos casos de las infecciones se suelen producir abscesos. En cambio, las glándulas vestibulares menores son poco profundas y están recubiertas por epitelio simple, secretor de mucina, que drenan generalmente a lo largo de la línea de Hart. Y ya. Las glándulas paruretrales constituyen de manera colectiva generalmente una ramificación arbórea, le dicen, porque los conductos se abren predominantemente en la cara inferior de la uretra, y las dos más grandes se les llaman las glándulas de Skene. Listo, pásale, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a otro punto, que es el himen. En las mujeres adultas, el himen es una membrana de espesor muy variable, ¿no? Que generalmente solo rodea a la abertura vaginal de manera más o menos completa. Esto es algo importante. Está constituido principalmente por ¿qué tipo de tejido? Por un tejido conjuntivo elástico y colágeno. Las caras externas y también la cara interna de este himen, la cara interna y la cara externa de este himen también generalmente tienen un epitelio no queratinizado, ¿no? Y la abertura del himen suele estar intacto y suelen ir aumentando de diámetro estas aberturas generalmente. Hay algunos hímenes que pueden tener la abertura de la punta de un alfiler y hay otros que pueden permitir la entrada de la punta de un dedo hasta los 2 dedos. Entonces, en el caso del himen, hay algunos casos en los que el himen es imperforado y esta constituye una lesión, es muy raro, ¿no? Esto. Entonces, cuando el orificio no está perforado o está ocluido por completo, suele generalmente causar una retención de la sangre menstrual. Es también importante que tengamos en cuenta que el himen se rompe en varios sitios durante el primer coito. Entonces, tal vez puedan aparecer desgarros idénticos por otro tipo de penetraciones, como en el caso de cuando utilizan los tapones. Entonces, otra cosa que podemos mencionar aquí del himen es que los bordes del tejido roto se suelen reepitelializar generalmente. Y en las embarazadas, el epitelio del himen, ¿qué va a pasar con este? Se va a engrosar y el tejido es rico en glucógeno. Entonces, estos cambios que se generan con el himen después del parto son muy, muy fáciles de reconocer. Y con el paso del tiempo, este himen se va a ir transformando en nódulos muy diversos, de diversos tamaños también, que se les llama las carúnculas himeniales o mirtiformes. Listo, pásale, por favor. Listo. Entonces, hablemos ahora de la vagina. Entonces, esta vagina está muy cerca del himen y es una estructura músculo-membranosa que se extiende generalmente desde la vulva hasta el útero y está interpuesta entre ¿quién? Entre la vejiga y el recto, por delante y atrás, respectivamente, como les mencioné. A ver, en la parte anterior de la vagina está separada de la vejiga y la uretra por tejido conjuntivo, que es el tabique vésico-vaginal, y en la parte posterior, entre la porción inferior de la vagina y el recto, hay tejidos similares que juntos van a constituir el tabique recto-vaginal. La cuarta parte más alta de la vagina está separada del recto por el fondo de saco recto uterino, que es el famoso llamado saco de Douglas. Listo. Entonces, de manera normal, estas paredes de la vagina, la anterior y la posterior, suelen estar en contacto con solo un espacio poco profundo entre sus bordes laterales. Entonces, la longitud de la vagina va a variar de manera muy considerable, pero en general sus paredes anteriores y posteriores tienen de 6 a 8
y de 7 a 10 centímetros de longitud. Entonces, esto es respectivamente, entonces va a variar muchísimo esta longitud de la vagina. Y el extremo superior de la cúpula vaginal es subdividido por el cuello uterino en fondo de saco anterior, posterior y dos laterales. Estas son estructuras que tienen mucha importancia clínica porque casi siempre los órganos pélvicos internos pueden palparse a través de estas delgadas paredes, ¿no? Y es más, el fondo de saco posterior suele proveer un acceso quirúrgico. ¿Hacia dónde? Hacia la cavidad peritoneal. Entonces, en la porción media de la vagina, las paredes laterales se unen a las paredes pélvicas mediante un tejido conjuntivo visceral. Estas uniones laterales se fijan en las aponeurosis que van a rodear a los músculos que van a elevar el ano. Al hacerlo, ¿qué pasa? Van a crear dos surcos, los surcos vaginales laterales anterior y también el posterior, que van a transcurrir a lo largo de las paredes laterales de la vagina y le van a dar una forma de H más o menos, cuando se observa en un corte transversal, ¿no? Entonces, esta vagina, ¿cómo está revestida? ¿Qué epitelio tiene? Pues tiene un epitelio estratificado, no queratinizado, y también una lámina propia subyacente. Algo muy importante es que en las mujeres premenopáusicas, este recubrimiento puede tener muchas crestas transversales y delgadas, conocidas como los pliegues que se les dice, que van a cubrir las paredes de la vagina anterior y posterior en toda la longitud de ella. Y por debajo encontramos una capa muscular formada por músculo liso, una capa colágena, elastina, y bajo esa capa muscular se halla una capa adventicia formada por colágeno y también por elastina. Generalmente no hay en sí o no se han observado glándulas vaginales, pero en lugar de ellas, la vagina es lubricada por un transudado que se origina en el plexo capilar subepitelial vaginal y atraviesa la permeable capa epitelial. Debido a la mayor vascularidad durante el embarazo, las secreciones vaginales van a aumentar de una manera muy notable y en algunas ocasiones estas se pueden hasta confundir con un escurrimiento de líquido amniótico, cuya diferenciación clínica se tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Es algo que se debe diferenciar en base a ciertos lineamientos que nos dan. Entonces, ¿qué va a pasar después del traumatismo epitelial que causa el parto? Pues a veces quedan fragmentos de este epitelio estratificado incrustados debajo de la superficie vaginal. Generalmente, como son semejantes al tejido de origen, ese epitelio se oculta y a veces continúa descamando algunas células degeneradas y también queratina. Listo. Como resultado, quizá, ¿qué puede pasar con ese epitelio que les digo que se queda en esas capas? Pues puede formarse quistes de una inclusión epidérmica, se los llama, y suelen estar llenos de residuos de queratina. Eso es todo. La vagina tiene abundante riego vascular. Su porción proximal va a recibir sangre. ¿Puedes pasarle a la siguiente diapositiva? Salo, por favor. Listo. En esta imagen nosotros vamos a poder entender un poquito más de la irrigación de la vagina. Entonces, esta vagina tiene un abundante riego vascular. Su porción proximal va a recibir sangre de la rama cervical de la arteria uterina y de la arteria vaginal. Y esta última puede surgir de una manera muy variable a partir de las arterias uterina, de la vesical inferior o directamente de la ilíaca interna. La arteria rectal media contribuye al riego de la pared vaginal posterior, en tanto las paredes distales van a recibir contribuciones de la arteria pudenda interna. En cada nivel, el riego sanguíneo de ambos lados va a presentar una anastomosis, con los vasos contralaterales que se corresponden a las paredes vaginales a la anterior y a la posterior. Entonces, eso es lo importante, que hay un extenso plexo venoso que va a rodearle inmediatamente y va a seguir la trayectoria de las arterias. Los linfáticos del tercio inferior junto con los de la vulva generalmente drenan hacia los ganglios linfáticos inguinales, aunque del tercio medio drenan hacia los ganglios ilíacos internos y del tercio superior lo hacen hacia los ganglios ilíacos externos, internos y primitivos.
Pásale, por favor. Listo. Entonces nos vamos ahora al perineo. Vamos a hablar de toda esta área que es el perineo. Entonces, este perineo es una área romboidea que está entre los muslos y tiene márgenes que remedan a los de la salida pélvica ósea. Están las ínfisis del pubis por delante, las ramas isquiopúbicas y las tuberosidades isquiáticas en la porción anterolateral, los ligamentos sacrociáticos mayores en el área posterolateral y el coxis en la región posterior. Una línea arbitraria que generalmente une las tuberosidades isquiáticas va a dividirle a este perineo en un triángulo anterior y uno posterior, como nosotros podemos ver en la imagen. Son dos triángulos, el anterior que también se lo llama urogenital y el posterior que se lo llama triángulo anal. Entonces, el cuerpo perineal, ¿qué es? Es una masa fibromuscular que se encuentra en la línea media, en la unión entre estos triángulos, entre el anterior y el posterior. También se lo llama el tendón central del perineo y el cuerpo perineal. ¿Cuánto mide? Mide 2 centímetros de alto, 2 centímetros de ancho y 1,5 centímetros de espesor. Generalmente sirve para unir varias estructuras y también proporciona un soporte al perineo. Esas son sus principales funciones, ¿no? Entonces, de manera superficial, nosotros vamos a ver a los músculos bulbocavernosos y también a los transversos superficiales del perineo, al esfínter anal externo que van a converger en el tendón central. En un plano generalmente más profundo, contribuyen hacia la membrana perineal las porciones del músculo pubococcigio y del esfínter anal interno. El cuerpo perineal se corta en la episiotomía, ¿no? Y se desgarra en las laceraciones de segundo, tercer y hasta cuarto grado. Pásale, por favor. Listo. Entonces, vámonos a este triángulo anterior. ¿Qué es lo importante de todo este triángulo anterior? Está limitado por la rama púbica en la parte superior, las tuberosidades isquiáticas a los lados y los músculos transversos superficiales del perineo en la parte posterior. La membrana perineal lo divide en dos, en los espacios superficial y también en el profundo. Entonces, esta división membranosa es una hoja fibrosa densa que antes se llamaba aponeurosis inferior del diafragma urogenital. Entonces, la membrana perineal se fija a los lados, en las ramas isquiopúbicas, en la parte media al tercio distal de la uretra y la vagina, y en la parte posterior al cuerpo perineal y en la parte anterior al ligamento arqueado del pubis. Entonces, el espacio superficial del triángulo anterior está limitado en el plano profundo con la membrana perineal y el plano superficial con la llamada y conocida fascia de Coles. Como se mencionó antes, esta última generalmente es la continuación de la fascia de Scarpa en el perineo. Entonces, esta fascia de Coles se suele fijar a los lados con las ramas del pubis y la fascia lata del muslo. En la parte inferior del músculo transverso superficial del perineo y en la parte media de la uretra, el clítoris también y la vagina. Por lo tanto, este espacio superficial del triángulo anterior generalmente es un espacio muy cerrado. Entonces, al ser un espacio tan cerrado, una infección o un hematoma expansivo en este espacio puede causar un abultamiento, ¿no? Pero se va a mantener de una manera muy cerrada y va a estar contenido. Entonces, en este saco superficial se suelen contener varias estructuras importantes, que incluyen cuáles: las glándulas de Bartolín, los bulbos vestibulares, el cuerpo y las bases del clítoris, así como también las ramas de los vasos y nervios pudendos internos, los músculos isquiocavernosos y el bulbo cavernoso y el transverso superficial del perineo. De estos músculos, los isquiocavernosos se suelen insertar cada uno en la cara interna de la tuberosidad isquiátrica de su lado respectivo con su parte inferior y las ramas isquiopúbicas generalmente a los lados. Listo. Sí, ahí justo en esta imagen, déjale por favor.
Listo. Entonces, estos músculos bulbocavernosos se suelen abrir, se cubren con los bulbos vestibulares y las glándulas de Bartolín. Se suelen unir al cuerpo del clítoris por delante y al cuerpo perineal por detrás. Estos músculos, ¿qué van a hacer? Van a constreñir la luz vaginal y ayudan también a la liberación de las secreciones de las glándulas de Bartolino, ¿no? Eso es algo muy importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando hay los desgarros de estos músculos y no son bien reparados, podemos tener ciertos problemas con la constricción de la vagina y también con las secreciones de las glándulas de Bartolín. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. En los desgarros de las mujeres, no reconstruir bien estos músculos puede llegar a serios problemas. Entonces, también suelen contribuir a la erección del clítoris por compresión de la vena dorsal profunda de aquel órgano. Entonces, asimismo, estos músculos del bulbo cavernoso y el istio cavernoso le llevan el clítoris hacia abajo. Para terminar, los músculos transversos superficiales del perineo son unas tiras angostas que se unen a las tuberosidades isquiáticas a los lados y al cuerpo perineal en la parte interna, ¿no? Estos pueden estar atenuados y en algunos casos hasta ausentes, pero cuando se hallan presentes suelen contribuir a la estructura del cuerpo perineal. Entonces, desde la perspectiva embriológica, estos bulbos vestibulares suelen corresponder a los cuerpos esponjosos del pene. Estas agregaciones generalmente que son de venas, tienen una forma de almendra de 3 a 4 centímetros de longitud, 1 a 2 centímetros de ancho y C de 0,5 a 1 centímetro de espesor. Suelen estar debajo de los músculos bulbocavernosos a cada lado del vestíbulo. Los bulbos vestibulares terminan en su porción inferior, casi generalmente en la línea media de la abertura vaginal y se van a extender de forma ascendente y en dirección al clítoris. Entonces, estas extensiones anteriores van a protruir en la línea media, dejando del cuerpo clitorideo, se llama. Entonces, durante el parto, estos bulbos vestibulares pueden lesionarse y también romperse y pueden formar el hematoma vulvar, que es contenido dentro del espacio superficial del triángulo anterior, ¿no? Entonces, ahora, si nos vamos al espacio profundo de este triángulo anterior, este espacio es una ubicación profunda con respecto a la membrana perineal y se suele extender hacia la pelvis. A diferencia del espacio perineal superficial, el espacio profundo se va a continuar por arriba con la cavidad pélvica. Entonces, este espacio va a contener porciones de la uretra, de la vagina y también ciertas porciones de las ramas de la arteria pudenda interna y los músculos compresores ureteral y el esfínter útero-vaginal, que van a formar parte del complejo urogenital estriado, se le dice. Ujú. Bueno, entonces, algo también un poquito importante es que mencionemos al diafragma pélvico. ¿Por qué? Porque se encuentra profundo hacia de los triángulos anterior y también del posterior, y este es un cabestrillo muscular, es decir, sostiene. Provee un apoyo muy significativo a toda esta víscera pélvica. Este está constituido por los elevadores del ano y el músculo coccigio. El músculo elevador del ano está formado por el músculo pubococcigio, el pubo rectal y el iliococcigio. Como aquí podemos ver en esta imagen, ahí vemos los músculos elevadores del ano, ahí podemos verle al pubococcigio, al pubo rectal, al iliococcigio, que son los músculos que nos van a ayudar a sostener todas las vísceras. Entonces, este músculo pubococcigio también se le conoce como el músculo pubovisceral, se subdivide con base en puntos de inserción y en función. Incluye algunos músculos, ¿no? Que son el pubo vaginal, el pubo perineal y el pubo anal, y que se van a insertar generalmente en la vagina y en el cuerpo perineal y en el ano, respectivamente. En el parto vaginal es un riesgo muy importante de daño de estos músculos del elevador del ano y de la inervación de estos. Generalmente el pubo visceral se daña más a menudo, es el músculo que más se daña, este músculo, el pubo visceral. Algunas pruebas sostienen que estas lesiones quizá suelen predisponer a las pacientes a mayor riesgo
de prolapso de los órganos pélvicos o incontinencia urinaria luego. Por general, esto se busca llevar al mínimo las lesiones de estos músculos porque nos pueden dar grandes problemas. Estos músculos son muy delicados, también fuertes para sostener todas las vísceras y entonces en el caso de que haya problemas a largo plazo pueden ocasionar problemas de prolapso generalmente. Listo, pásale por favor. Listo. Ahora nos vamos a este triángulo posterior. ¿Qué contiene este triángulo posterior? Contiene la fosa isquiorrectal, el conducto anal, el complejo del esfínter anal y las ramas del nervio pudendo y también los vasos pudendos. Entonces, si hablamos por partes, empezamos con las fosas isquiorrectales, también se les conoce como fosas isquioanales. Son dos espacios generalmente cuneiformes que están llenos de grasa a cada lado del conducto anal y van a comprender la mayor parte del triángulo posterior. Entonces, la base superficial de cada fosa es la piel, mientras que el vértice profundo generalmente está formado por la unión de los músculos elevador del ano y el obturador interno. El límite lateral es la fascia del músculo obturador interno y la tuberosidad isquiática. El inferomedial está formado por el conducto anal y el complejo esfinteriniano. Entonces, el superomedial por la fascia inferior y el elevador del ano que desciende en forma oblicua y el posterior generalmente constituido por el músculo glúteo mayor y el ligamento sacrotuberoso y el anterior es el borde inferior del triángulo anterior. La grasa que está dentro de estas fosas nos va a proporcionar sostén a los órganos circundantes, pero hace posible la distensión del recto también durante la defecación y de la vagina durante el parto. Una aplicación clínica es que la lesión de estos vasos del triángulo posterior generalmente puede causarnos un hematoma en la fosa isquioanal, ¿no? Con posibilidad de acumulación de un volumen grande en estos espacios distensibles y además las dos fosas se comunican con la parte dorsal detrás del conducto anal y esto puede adquirir una importancia muy importante, una importancia muy, ¿cómo se dice?, particular, ya que una infección o un hematoma en la episiotomía puede extenderse de la una fosa a la otra. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, el conducto anal. El conducto anal está constituido distal, es la continuación distal del recto, comienza a nivel de la inserción del elevador del ano al recto y termina en la piel anal. En los 4 a 5 centímetros de longitud, la mucosa va a consistir en epitelio cilíndrico, generalmente en la parte superior, pero en la cresta pectínea que le dicen, o dentada, comienza el epitelio pavimentoso, estratificado y este es ya simple, ¿no?, que se continúa generalmente hasta el borde anal. En este punto se unen la queratina y los anexos cutáneos con este epitelio. El conducto anal tiene varias capas de tejido lateral. Las capas internas incluyen la mucosa anal, el esfínter anal interno y un espacio interesfintérico que suele contener la continuación de la capa muscular lisa, generalmente longitudinal del recto, que es una capa externa que contiene al músculo puborectal, como también tiene un componente cefálico y al esfínter anal externo en la parte caudal. Entonces, dentro del conducto anal tenemos tres plexos arteriovenosos submucosos altamente vascularizados. ¿Puedes pasarle, por favor? No, al anterior, al anterior. Ya. Entonces, este conducto anal, esto les decía que hay tres plexos venosos submucosos que son altamente vascularizados, que cuando se encuentran en la posición suelen generar ayudar al cierre del conducto anal y también a la continencia fecal. Entonces, ¿qué pasa cuando el útero aumenta? Y también el pujo excesivo, las heces duras que elevan a elevar la presión a este conducto, termina ocasionando una degeneración y una laxitud, se le dice, consecuente de la base de este tejido conjuntivo que es un soporte, ¿no?,
Entonces, lo que pasa aquí es que la estasis, por ejemplo, por todo esto, en este tejido, estos cojinetes van a sobresalir y van a descender por la luz del conducto anal. ¿Y esto qué va a causar? Va a causar una ingurgitación dentro de estos cojinetes. Entonces se le llama las famosas hemorroides. Estas estasis venosas causan inflamación, erosión del epitelio de los cojinetes y la consiguiente hemorragia. Listo. Entonces, los esfínteres anales son dos esfínteres que van a rodear al conducto anal para proveer la continencia, ¿no? Estos esfínteres, el externo y también el interno del ano, ambos van a estar cerca de la vagina y uno o ambos se pueden desgarrar durante el parto vaginal. Este esfínter anal interno está formado por una continuación de la capa circular del músculo liso del recto. Recibe fibras también parasimpáticas, sobre todo que suelen transcurrir por los nervios esplánicos, pélvicos, y en toda la longitud este esfínter está irrigado por las arterias rectales superiores, media e inferior. Entonces, este esfínter anal interno suele contribuir con gran parte de la presión del reposo del conducto anal para la continencia fecal y generalmente se relaja antes de la defecación. Mide de 3 a 4 centímetros de longitud y su borde distal se superpone con el esfínter externo por 1 o 2 centímetros. El sitio distal en el que termina esta superposición se le llama la hendidura interesfintérica. Es palpable en el examen digital y generalmente este cambio del esfínter anal externo es una este cambio. En cambio, ahora vamos a hablar del esfínter anal externo, que es generalmente un anillo de músculo estriado. Este ya es un músculo estriado, ¿no? Tiene varios tipos, otro tipo de inervación. Se une al cuerpo perineal en la parte anterior y al coxis en la parte posterior y tiene un estado de contracción constante en reposo que suele proveer un aumento del tono, de la fuerza cuando está en riesgo de la continencia y se relaja generalmente para la defecación. Eh, Antes a este esfínter se le describía con tres partes, las porciones subcutáneas, superficial y profunda. Sin embargo, mucha evidencia considera que la porción profunda está formada por completo o en parte por el músculo puborectal. Entonces, este esfínter externo recibe sangre de la arteria anal o también de la hemorroidal y las fibras somáticas generalmente son motoras de la rama anal o de la hemorroidal, del nervio pudendo interno generalmente, que aportan la inervación generalmente. Respecto a la aplicación clínica de estos dos esfínteres, pueden afectarse con una laceración de cuarto grado durante el parto vaginal y la reunión de estos anillos generalmente es lo primordial que deberíamos hacer para poder reparar el defecto. Ya, pásale, por favor. Entonces, el nervio pudendo interno está formado por las ramas anteriores del segundo al cuarto nervios raquídeos. Este nervio va a transcurrir entre los músculos piramidal, de la pelvis y el coxigio y también emerge a través del orificio ciático mayor en una localización posterior-medial respecto a la espina ciática. La espina ciática suele servir como punto de referencia anatómico fácil identificable para la inyección de un anestésico alrededor del nervio. El nervio pudendo interno transcurre después también a lo largo del músculo obturador interno y yace dentro del conducto pudendo, también conocido como conducto de Alcott, formado por la división de la aponeurosis del músculo obturador. En general, este nervio pudendo está relativamente fijo a su paso por detrás del ligamento sacroespinoso y dentro del conducto pudendo. Por consiguiente, está en riesgo de sufrir una lesión por el estiramiento durante el desplazamiento inferior del piso pélvico durante el parto, ¿no? Eso es importante. Entonces, este nervio deja su conducto para ingresar al perineo y se divide en las tres ramas terminales. De estas, el nervio dorsal del clítoris discurre entre el músculo isquiocavernoso y la membrana perineal para inervar la piel del clítoris. El nervio perineal transcurre superficial a la membrana perineal
y se divide en sus ramas labial posterior y muscular que inervan la piel de los labios y los músculos del triángulo anterior del perineo, respectivamente. La rama rectal inferior transcurre a través de la fosa isquioanal e inerva también el esfínter anal externo, la membrana mucosa del conducto anal y la piel del perineo. El principal riego sanguíneo al perineo ocurre a través de la arteria pudenda interna y también de las ramas que son iguales a las divisiones del nervio pudendo. Es decir, las divisiones que les he dicho de este nervio pudendo son similares en la irrigación vascular. Se les dice de la misma manera. Esto es todo de mi parte. Bueno, ahora en lo que respecta a los órganos reproductores internos, pásale solito, por favor. Ya. Bueno, el útero sin el producto fetal, este va a estar situado en la cavidad pélvica, va a estar entre la vejiga por delante y el recto por detrás. Y la mayor parte de la pared posterior del útero va a estar cubierta por la serosa, que esta corresponde al peritoneo visceral. Además, la porción inferior de este peritoneo va a formar el límite anterior del fondo del saco rectouterino, o también conocido como el saco de Douglas, como vemos en la imagen de la derecha. La porción inferior de la pared uterina anterior se va a unir a la pared posterior de la vejiga por una capa que se denomina el espacio vesicouterino. Ya, ahora el útero este tiene una forma piriforme que consta de dos partes mayores. Esta primera va a ser una parte triangular superior que corresponde al cuerpo del útero y una porción inferior de forma cilíndrica que corresponde al cuello. Y a estas dos partes les va a unir el istmo. Además de los cuernos del útero van a nacer las trompas de falopio, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Es importante también conocer que la mayor parte del cuerpo del útero está constituido por músculo. Y en lo que corresponde a las medidas, en las nulíparas va a medir de 6 a 8 centímetros, en las multíparas va a medir de 9 a 10 centímetros y con un peso promedio de 60 gramos. Pero en el caso de las mujeres que ya han tenido partos previos, el peso va a ser un poco más del 33%. Durante el embarazo se va a estimular el crecimiento uterino debido a la hipertrofia de las fibras musculares. Pásale, Celito, por favor. Ya. Ahora en cuanto al cuello del útero, que es otra parte que corresponde a la parte inferior, esta tiene una forma fusiforme y al límite superior del cuello uterino se encuentra el orificio interno. Además, en la parte inferior va a estar el orificio externo. Antes del parto, este orificio cervical externo es como una pequeña abertura oval regular, pero cuando después del trabajo de parto, este orificio se va a convertir en una hendidura transversa, por lo que va a originar los denominados labio anterior y posterior. Ya, pásale, por favor, solito un clic, ya. Además, el segmento superior del cuello corresponde a la porción supravaginal, que esta va a nacer por arriba de la inserción del cuello, como podemos ver en la imagen. Y el componente vaginal inferior, que se denomina la porción vaginal, que está en el cuadradito, pues podemos ver la flecha que sigue el cuadradito morado. Y
La porción del cuello uterino distal al orificio externo se conoce como ectocervix. Esta va a estar revestida por epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. A diferencia del conducto endocervical, que este va a estar cubierto por una sola capa de epitelio cilíndrico secretor de mucina. Además, el estroma del cuello uterino va a estar constituido por colágena, por elastina y por proteoglucanos. Los cambios tanto en la cantidad, en la composición y en la orientación de todos estos componentes van a llevar a la maduración del cuello uterino antes del inicio del trabajo de parto. Pásale, por favor. Ya. Bueno, en lo que respecta al miometrio y al endometrio, el miometrio, bueno, esta capa va a estar constituida por haces de músculo liso que van a estar unidos por tejido conjuntivo. Estas fibras del miometrio van a rodear los vasos de este mismo y se van a contraer para de esta manera comprimir. Y el número, es importante saber que el número de fibras musculares miometriales van a variar dependiendo de la localización. Es decir, en la pared interna del cuerpo del útero va a haber más cantidad de músculo. Además, es importante conocer que durante el embarazo el miometrio superior va a presentar una hipertrofia debido al contenido de músculo en el cuello uterino. La cavidad, bueno, ya en el endometrio, este va a estar compuesto por un epitelio superficial, por glándulas que se invaginan y un estroma vascular de soporte. Pero este endometrio tiene diferentes cambios durante el ciclo menstrual y en el embarazo. Pásale, por favor. Ya. Ahora, en cuanto a los ligamentos, está compuesto por 4 principales ligamentos que se van a extender desde la cara lateral del útero hacia las paredes pélvicas. Entonces, estos ligamentos son, un clic por favor, Salito. Ya. El ligamento redondo, que este se origina un poco por debajo y anterior al nacimiento de las trompas de falopio. Y esta ubicación de manera clínica nos va a ayudar a identificar la trompa de falopio durante la esterilización puerperal. Cada uno de estos ligamentos redondos se va a extender en sentido lateral y descendente hacia el conducto inguinal. Y por este ligamento va a pasar la arteria de Samson, que es una rama de la arteria uterina. Transcurre dentro de este ligamento. En las mujeres no embarazadas, el diámetro de este ligamento es de 3 a 5 milímetros y va a estar compuesto de haces de músculo liso que van a estar separados por tabiques fibrosos. Otro clic, por favor. Ya. Otro de los ligamentos es los ligamentos anchos. Estos son dos estructuras que van desde los bordes laterales del útero hasta las paredes laterales de la pelvis. Y la sección vertical que va a estar cercana al útero a través de estos ligamentos nos va a permitir observar un espacio de forma triangular en la base de este se va a encontrar los vasos uterinos y el uréter. Estos van a dividir a la cavidad pélvica tanto en el comportamiento, en una parte anterior y posterior. Y cada uno de estos ligamentos consta de un pliegue de peritoneo que corresponde a las hojas anterior y posterior. Pásale solito, por favor. Ya. Otro de los ligamentos es el ligamento
cardinal, que también se conoce como el ligamento transversal del cuello uterino o el ligamento de McEnroe. Este es la base gruesa del ligamento ancho y en la parte interna se va a unir con firmeza al útero, mientras que en la parte superior de la vagina. Pásale, Salita, por favor. Ya. Y el último ligamento que corresponde al ligamento cardinal, al ligamento uterosacro, que este se va a originar con una inserción posterolateral a la parte supravaginal del cuello uterino y se inserta en la aponeurosis que va a cubrir el sacro. Estos ligamentos van a estar conformados tanto por tejido conjuntivo, por pequeños haces de vasos y nervios y por algo también de músculo liso. Siguiente, por favor. Ya. Ahora la irrigación sanguínea, bueno, la irrigación del útero está dado principalmente por la arteria uterina y por la arteria ovárica. Esta arteria uterina, que es una rama de la arteria ilíaca interna, va a ingresa a la base del ligamento ancho y se va a dirigir en sentido interno al lado del útero. Esta arteria va a cruzar sobre el uréter y va a 2 centímetros lateral respecto al cuello uterino. Y una vez que esta arteria llegue a la porción supravaginal, se va a dividir. Entonces, esta tiene varias ramas. Entre estas está la arteria cervicovaginal, que va a proveer sangre tanto a las partes inferior del cuello como a la parte superior de la vagina. Otra de las arterias que se van a encontrar irrigando van a ser las arterias arqueadas, otra rama de estas, que se va a originar de las ramas radiales. Y estas van a penetrar en el miometrio hacia el interior y entran al endometrio y desde ahí se van a ramificar para de esta manera convertirse tanto en arterias basales como en las arterias espirales. Las arterias espirales van a irrigar la capa funcional y estos vasos en estos vasos se van a ver una constricción o una dilatación a varias hormonas, por lo que esto tiene una función muy importante en la menstruación. Y las arterias basales, que estas se van a extender solo a la capa basal. Ya, otra de las arterias importantes en la irrigación del útero es la arteria ovárica, que esta es una rama de la aorta e ingresa al ligamento ancho a través del ligamento infundíbulo pélvico. En el hilio del ovario, este se va a dividir en varias ramas más pequeñas que van a entrar a la gónada. Y conforme vaya transcurriendo la arteria uterina hacia el hilio, esta a su vez se va a dividir en más ramas a través del mesosalpinge para irrigar a las trompas de falopio. Pásale, Salito, por favor. Ya. Y por último, en lo que respecta al útero, en los linfáticos, en la inervación, el endometrio irriga de manera muy abundante por vasos linfáticos en la capa basal. Los linfáticos del miometrio van a aumentar en número cuando estos se van a dirigir a la superficie serosa y desde ahí van a formar un plexo linfático. Los linfáticos del cuello uterino van a terminar en los ganglios ilíacos internos, que estos van a estar situados cerca de la bifurcación de las arterias
ilíacas primitivas. Y los vasos linfáticos del cuerpo se van a distribuir en dos grupos. Unos que van a drenar hacia los ganglios ilíacos internos y otros que se van a unir a ciertos linfáticos y van a terminar en los ganglios linfáticos paraórticos. Y en lo que respecta a la inervación, la inervación va a estar inervado tanto por componentes simpáticos y parasimpáticos. Entonces, en la inervación simpática, esta va a comenzar en el plexo hipogástrico. Este plexo va a comenzar debajo de la bifurcación aórtica y desciende por el retroperitoneo. Este va a estar formado por fibras simpáticas que van a provenir de los niveles espinales de T10 a L2. Y en la inervación parasimpática proviene de las neuronas a niveles espinales de S2 a S4. Y la mezcla de estos dos nervios simpáticos como parasimpáticos van a dar origen a lo que se conoce como el plexo hipogástrico inferior, que también es llamado como plexo pélvico. Y esta placa retroperitoneal se va a encontrar a nivel de S4 y S5. Bueno, ya hubo un error de tipeo, perdón. Pásale, Sal, por favor. Ya. Bueno, otro de los órganos reproductores internos se encuentra los ovarios. Los ovarios durante la... Bueno, esto va a estar ubicado en la parte superior de la cavidad pélvica sobre la denominada fosa ovárica de Waldeyer. Durante los años de fertilidad van a medir de 2.5 a 5 centímetros de longitud, de 1.5 a 3 centímetros de ancho, de 0.6 a 1.5 centímetros de espesor. Este está constituido por músculo y por fibras de tejido conjuntivo que van a estar cubiertos por peritoneo, lo que corresponde al mesovario. El ovario, como ya sabemos, va a constar de una corteza y una médula. Y en las mujeres más jóvenes, la porción más externa de la corteza es lisa y tiene una superficie de color blanco mate que se conoce como túnica albuginea. Algo más que me olvidaba es que sobre la superficie hay una capa única de epitelio cúbico que corresponde al epitelio germinativo de Waldeyer. Y debajo de este epitelio la corteza contiene tanto oocitos y folículos en desarrollo. Y la médula es la porción central y esta va a estar formada por tejido conjuntivo laxo. En cuanto a la inervación, este está inervado tanto por nervios simpáticos y parasimpáticos. Los nervios simpáticos se van a derivar del plexo ovárico y las parasimpáticas que provienen del nervio vago. Eso en lo que respecta a los ovarios. Y finalmente, las trompas de falopio. Estas trompas de falopio su longitud varía, pero es de 8 a 14 centímetros. Va a constar de 4 porciones, que es la porción intersticial, el istmo, la ampolla y el infundíbulo. La porción intersticial, que es la más próxima, está integrada a la pared muscular uterina. A esta le va a seguir el istmo, que es estrecho y va a medir de 2 a 3 milímetros de largo. Este va a estar junto al útero. Y la ampolla, que va a estar más lateral, esta va a medir entre 5 a 8 milímetros. Y por último, el infundíbulo, que esta es la extremidad distal
en forma de embudo y que contiene las fimbres que se van a abrir hacia la cavidad abdominal. Al corte transversal, las trompas de falopio van a estar constituidos tanto por mesosalpinge, el miosalpinge y el endosalpinge. Y algo que me faltaba aquí es que, bueno, la capa más externa de estas es de el mesosalpinge. Pásale, Salito, por favor. Listo, eso es en lo que respecta a los órganos internos. A continuación, yo les voy a exponer sobre la anatomía musculoesquelética de la pelvis. Entonces, vamos a hablar primero sobre los huesos pélvicos y como sabremos, la pelvis está formada por 4 huesos que son el sacro, el coxis y los 2 coxales. Cada hueso coxal va a estar formado por lo que es el ilion, el isquion y el pubis. La pelvis se va a dividir en lo que son, un ratito, aquí podemos ver el ilion, el isquion y el pubis, y la pelvis se va a dividir en lo que son 2 compartimientos, uno que es el falso y uno el verdadero. Cabe recalcar que el compartimiento falso se va a encontrar por arriba de la cresta pectínea y la pelvis verdadera va a estar por debajo de este límite anatómico. La pelvis falsa está limitada en la parte posterior por las vértebras lumbares y a los lados por la fosa ilíaca. Al frente, el límite en la parte anterior al frente va a estar limitada por lo que es la pared inferior de la pared abdominal del abdomen anterior. En cambio, como les dije, la pelvis verdadera va a estar por debajo de la línea pectínea y sus límites en la parte superior va a ser la línea pectínea, en el inferior la salida pélvica, en la parte posterior va a ser el sacro, en la parte lateral es los isquiones y en la anterior es los huesos del pubis. En cuanto tenemos ahora son las articulaciones pélvicas. En la parte anterior, los huesos de la pelvis se unen a la sínfisis del pubis, estructura que va a constar de un fibrocartílago, así como de los ligamentos púbicos superior e inferior. En la parte posterior, los huesos pélvicos se van a encontrar unidos por lo que son las articulaciones entre el sacro y los coxales, llamándose así la articulación sacroiliaca porque se va a unir con el ilion de la parte del hueso coxal. Cabe recalcar que estas articulaciones también van a tener un cierto grado de movilidad. Sin embargo, durante el embarazo va a haber una relajación notable de estas articulaciones, el cual se debe a un resultado del movimiento de manera plana y ascendente de la articulación sacroiliaca. El desplazamiento que se va a realizar es máximo en la posición de litotomía dorsal, que es la posición que le conocen como ginecológica, y esto va a aumentar en sí el diámetro del plano de salida entre 1,5 a 2 centímetros, lo cual constituye la principal justificación para colocar a la mujer en esta posición para que tenga un parto vaginal, porque va a aumentar el espacio, como les dije anteriormente. En cuanto a los planos y diámetros pélvicos, se puede decir que existen 4 planos imaginarios en la pelvis. El plano de entrada pélvica es el primero, que es el estrecho superior, luego le sigue el plano de salida pélvica, que es el estrecho inferior, el plano de la pelvis media, que tiene menos dimensiones, y por último el plano de máximas dimensiones pélvicas, el cual no se toma en cuenta porque no es importante en el ámbito ginecológico.
Entonces, el plano de entrada pélvica, vamos a comentar que aquí se describen 4 diámetros en el plano de entrada pélvica, que es el anteroposterior, el transverso y los 2 oblicuos. A este plano de entrada pélvica también se le va a conocer como el estrecho superior y es la entrada pélvica, además es el plano superior de la pelvis verdadera. Como se indicó anteriormente, este va a estar limitado atrás por lo que sería el promotorio y las alas del sacro. A los lados va a estar por la cresta pectínea y adelante por las ramas horizontales y la sínfisis del pubis. En el plano cabe recalcar que se han descrito diámetros anteroposteriores distintivos. En el plano más cefálico está el diámetro anteroposterior denominado conjugado. Verdadero, que va desde el margen superior de la sínfisis del pubis al promotorio sacro. Y hay otro que es el conjugado obstétrico, que es el importante en lo que sería la clínica, el cual va a corresponder en sí a la distancia más reducida entre el promotorio sacro y la sínfisis del pubis. Este de manera normal va a medir 10 centímetros o un poco más. Un ratito. Listo, entonces a continuación vamos a seguir con lo que sería el diámetro transverso. El diámetro transverso está trazado en lo que sería en ángulo recto respecto del conjugado obstétrico y va a representar lo que es la distancia más grande entre las crestas pectíneas a cada lado. En sí va a presentar intersección con el conjugado obstétrico en un punto más o menos de 5 centímetros frente al promotorio. Y luego vamos a hablar lo que serían los diámetros oblicuos que se van a extender de cada una de las sincondrosis sacroiliacas a la eminencia hilopectínea del lado opuesto. Y el diámetro de estas promedio va a ser de 13 centímetros. Por otro lado, tenemos lo que es la pelvis media y el plano de salida pélvica. Entonces, el plano de salida pélvica en sí va a constar de 2 superficies aproximadamente, la pelvis media se va a medir en lo que sería a nivel de las espinas ciáticas y va a corresponder al plano medio. El diámetro transverso anteroposterior normalmente va a medir por lo menos 11.5 centímetros a nivel de las espinas ciáticas, que sería en la parte que vemos aquí, saliditas, aquí. Entonces, luego vamos a hablar del plano de salida pélvica. El plano de salida pélvica es el que vamos a ver en la parte de aquí, que está remarcado como un rombo y son 2 triángulos. Entonces, el plano de salida pélvica va a constar de 2 superficies aproximadamente triangulares. Estas en sí van a poseer una base común que es la línea trazada entre las 2 tuberosidades isquiáticas. El ápice del triángulo posterior se encuentra en la punta del sacro y los límites laterales van a ser en sí los ligamentos sacrociáticos y las tuberosidades isquiáticas. Y el triángulo anterior va a estar formado por las ramas descendentes inferiores de los huesos púbicos. Cabe recalcar que se describen casi siempre 3 diámetros del plano de salida pélvica, que es el anteroposterior, el transverso y el sagital posterior. Y por último, tenemos las formas de la pelvis. La clasificación de Cadwell-Molloy se va a basar en lo que era la medición del diámetro transverso máximo en el plano de entrada y la división entre el segmento anterior y posterior. Y vamos a recalcar que las formas de estos segmentos vamos a usarlas para clasificar la pelvis en ginecoide, antropoide, androide o platipeloide. La ginecoide es la que comúnmente se ve en las mujeres. En esta, que sería la que se encuentra aquí,
El diámetro transverso se va a encontrar casi a la mitad de esta pelvis, que va a tener una forma ovoide. Tiene espinas, las cuales no van a ser muy prominentes, y lo cual va a permitir el paso de la cabeza fetal. Y el diámetro transverso mayor se va a encontrar en balance, tanto en el segmento anterior y posterior, como vemos aquí, que se encuentra casi por la mitad. Luego iríamos a la antropoide, que es la que está acá arribita. Es la segunda más frecuente y es más ovalada, pero su diámetro transverso se va a encontrar más hacia el segmento posterior. Esto quiere decir que es más pequeño y es mucho más estrecho en el segmento anterior, con unas espinas medianamente prominentes, y cabe recalcar que si la mujer presentaría esta, es muy difícil que tenga parto. Por otro lado, tenemos la pelvis androide, o conocida también como en forma de corazón. Esta es muy difícil para el parto y es muy frecuente, o se presenta más en los hombres, y como les dije, tiene forma de corazón, tiene espinas isquiáticas muy prominentes y el diámetro transverso es mayor. Y por último, la platipeloide, la cual es la menos frecuente de todas. Esta va a ser totalmente redonda, y aunque se encuentra en balance, los diámetros no van a ser suficientes para que pueda pasar la cabeza del feto al momento del parto. Gracias. Bueno, antes de que continúen, quiero solamente hacerles dos observaciones. La primera, más que una observación, es una recomendación. Hay una diapositiva que me parece que la expuso Vinicio, en la que está mal descrita las cosas. Cuando hablaba de los tabiques que separan la vagina de la vejiga, decía vejiga y recto, que está separada por un solo tabique, y no es. Está mal expuesto. Usted sí lo explicó bien, pero ahí está mal expuesto. No se vayan a dejar llevar por lo que dice esa diapositiva, porque la vejiga está adelante y el recto está detrás, y por lo tanto lo que separa la vagina de la vejiga es un tabique, es un tejido muscular, y lo que separa la vagina del recto es otro tejido muscular. Son dos estructuras anatómicas completamente diferentes, definidas y muy claras. Se llama tabique, obviamente, recto vaginal, el que separa la vagina del recto, y vésico vaginal, el que separa la vejiga de la vagina y parte del cuello uterino, que tiene inclusive el nombre, al menos en la parte que recubre el istmo y el cuello uterino, tiene el nombre de fascia de Halvan. Pero en todo caso, pues les hago esta recomendación para que no se confundan en esa parte. Estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. La diapositiva decía que la vejiga está, que la vagina, perdón, está separado de la vejiga y el recto por un tabique, y abajo explicaba otra cosa. Entonces eso puede generar confusiones, lo uno. Y lo otro es con relación a los diámetros pélvicos. En la próxima clase hacemos una explicación un poco más extensa, porque esto es fundamental conocerlo, porque de esto depende la decisión que tome el ginecólogo en el momento del trabajo de parto. Si la paciente puede o no, si la mujer puede o no tener un parto por vía vaginal, o tiene que terminarse por vía abdominal. Pero pues lo vamos a dejar para continuar por lo menos una buena parte de la fisiología materna, porque nos llevaría el resto de la presentación lo que les comento. Vamos a continuar con fisiología materna, y lo que nos falte, más de esta explicación un poco más detenida, un poco más completa de los diámetros pélvicos, lo hacemos en la siguiente semana. Adelante, ¿quién iba a continuar con el tema? Buenas tardes, Doc. Bueno, entonces, buenas tardes, Doc y compañeros. ¿Sí me escuchan? Bien, porque mi internet Sí. estaba cortando. Ya, listo, Sí. Doc.
Sí, por eso mismo al principio dije presente, pero no se escuchaba por mi internet, no sé qué pasó con mi micrófono. Bueno, entonces vamos a hablar de la fisiología materna. Como ya hemos visto, nuestros compañeros nos han expuesto sobre la parte anatómica para entender cómo es normalmente en la mujer toda esta situación de la pelvis, de los órganos genitales externos, internos y, bueno, los músculos abdominales. Entonces, tenemos que entender que cuando hay un embarazo también hay adaptaciones que se dan a nivel de estos aparatos, adaptaciones tanto anatómicas como fisiológicas, como bioquímicas, y durante el embarazo estas son bastante profundas. Entonces, muchos de estos cambios son bastante notables, se pueden ver a simple vista. Muchos de estos empiezan incluso desde el día de la fecundación o tal vez un poquito después y continúan durante toda la gestación. Incluso se puede decir que la mayor parte de estos cambios ocurre como respuesta a ciertos estímulos fisiológicos que van a provenir principalmente del feto y de la placenta. Entonces, una vez entendido esto, igualmente es importante recalcar que así como hay cambios que suceden durante todos estos meses, estas semanas de embarazo, una vez que se ha completado el parto y la lactancia, se podría decir que la mujer vuelve a su estado previo al embarazo casi por completo. Entonces es sorprendente cómo trabaja esta fisiología y esta parte bioquímica y anatómica. Bueno, entonces pásale nomás a la siguiente, Salito, porfa. Pásale nomás. Ya, entonces, bueno, muchas de estas adaptaciones, no, regrésale nomás al anterior. Muchas de estas adaptaciones fisiológicas se perciben como anormales cuando una mujer no está embarazada. Por ejemplo, hay cambios cardiovasculares que durante el embarazo son normales, ya que es obvio que necesita un aumento sustancial de volumen sanguíneo, por ende aumenta también el gasto cardíaco. Y esto, si es que la mujer no está embarazada, podría simular incluso una tirotoxicosis o algún otro problema. Por otra parte, también estas mismas adaptaciones pueden originar incluso patologías durante el embarazo, como una falla ventricular, si existe, por ejemplo, una cardiopatía subyacente de la madre antes de que se haya embarazado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas adaptaciones fisiológicas del embarazo normal podrían interpretarse como patologías, pero no lo son. Y en el caso de que haya existido una patología anterior, el embarazo puede desenmascararla o agravar ciertas enfermedades preexistentes. Sin embargo, durante el embarazo normal, todos los sistemas orgánicos experimentan cambios no solo a nivel anatómico, como les mencionaba, sino a nivel fisiológico que alteran estos criterios para el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades. Entonces, hay que comprender cuáles son estas adaptaciones a nivel de embarazo, qué es lo normal, qué es lo que no es normal que cambie en la mujer. Y bueno, este es el objetivo principal de la ginecología y la obstetricia en general que estudia el embarazo. Y si es que, bueno, entonces ahí sí pásale nomás. Entonces ahí empezamos con lo que es el útero. Entonces, el útero, como ya nos hablaron, es un órgano muscular. En la mujer sana, no embarazada, el útero mide, bueno, pesa alrededor de unos 70 gramos, es casi sólido, salvo por su cavidad, que tiene más o menos 10 mililitros o incluso menos. Durante el embarazo, este útero se transforma en un órgano muscular de paredes relativamente delgadas y va a tener una capacidad suficiente para acomodar un feto, una placenta, un líquido amniótico, o bueno, cuando es un embarazo múltiple puede ser ya varios productos, ¿no? Pero lo importante de esto es que el útero puede llegar a tener un volumen total de 5 litros, aunque a veces puede ser incluso de 20, como les digo, depende del embarazo y de la madre. Y para el final de este embarazo, el útero ya va a alcanzar una capacidad que es de 500 a 1000 veces mayor a la que tenía antes de que la mujer esté en su estado gestante. E igualmente el peso que les hablaba al principio, que es de 70 gramos más o menos en la mujer que no está embarazada, aumenta siquiera a 1100 gramos. Ya. Entonces, pásale nomás una más. Ya durante el embarazo tenemos que este crecimiento uterino, ¿por qué se produce? Bueno, por los miocitos que sufren cambios como elongación e hipertrofia. Sin embargo, la producción de miocitos nuevos es limitada, es más de esa elongación y esa hipertrofia, además de que hay aumento en el tejido tanto fibroso, en el tejido elástico.
Entonces, todas estas redes de fibras elásticas, de fibras musculares, aumentan esa fuerza de la pared uterina. Y aunque estas paredes del cuerpo se vuelven más gruesas durante los primeros meses del embarazo, conforme avanza la gestación comienzan a adelgazarse de manera gradual conforme crece el producto. Entonces, para el término del embarazo, el miometrio va a tener más o menos de 1 a 2 centímetros de espesor. Y en estos últimos meses, el útero se transforma básicamente en un saco muscular que tiene paredes delgadas, que tiene paredes que son blandas y es fáciles de deprimir. Entonces, a través de la palpación se puede sentir al feto con mayor facilidad cuando ya está en las últimas semanas. Pásale nomás unas 2, 3 veces más. Ya, entonces ahí está lo que les decía. Y pásale una más. Esta hipertrofia uterina se debe a la estimulación de la acción del estrógeno y también se dice que de la progesterona. Entonces, esta hipertrofia al inicio del embarazo es en sí una respuesta, se podría decir, bioquímica debido a la parte hormonal. Sin embargo, conforme avanza el embarazo, se puede decir que ya no solo eso, sino que también se debe a un aumento del tamaño uterino por la presión que ejercen los productos de concepción que están en crecimiento dentro del mismo. Entonces, el crecimiento uterino es más notorio en el fondo, en los primeros meses de embarazo. Las trompas de falopio, los ligamentos ováricos y redondos se insertan solo un poco debajo del vértice del fondo. Sin embargo, en los últimos meses se van localizando ya más arriba de la parte media del útero, entonces para que se den cuenta más o menos cómo va creciendo. Y incluso la posición de la placenta puede influir en esta magnitud de la hipertrofia uterina, porque la porción del útero que rodea a la placenta, que está unida a la placenta, crece con mayor rapidez que el resto del tejido uterino. Pásale nomás. Ya tenemos también el anterior, es el reordenamiento de los miocitos, que bueno, hay que tener en cuenta que la musculatura uterina durante el embarazo va a estar dispuesta en 3 estratos. La primera capa, hablando solo de la parte muscular, del miometrio, la primera es una capa externa que es parecida a un capuchón y se arquea sobre el fondo y se extiende en los diversos ligamentos que ya nos hablaron. Hay una capa media que va a estar formada por una red densa de fibras musculares que van a estar perforadas en todas las direcciones por vasos sanguíneos, porque es bueno, bastante irrigado. Y por último, una capa interna que tiene fibras que están alrededor de los orificios de las trompas de falopio y del orificio interno del cuello uterino. Entonces tiene esas 3 capas. Y la mayor parte de la pared uterina la forma la capa media, que es la más gruesa, y cada célula de esta capa se hablaba que tiene una curva doble, por lo que va a estar como entrelazado y forman una forma parecida a un 8. Y esta disposición es crucial porque cuando las células se contraen después del parto, van a ayudar a constriñir los vasos sanguíneos que les mencionaba que están dentro de ellas. Entonces actúan como ligaduras a la vez y ayuda a todo este proceso fisiológico. En cuanto al tamaño, a la forma y a la posición del útero, tenemos que va a variar dependiendo de la edad gestacional. Durante las primeras semanas, el útero mantiene su forma original, que es en forma de pera o piriforme. Sin embargo, conforme avanza, el cuerpo y el fondo se van a volver más globulares y ya para la semana 12 de gestación van a ser casi esféricos. Igualmente, a partir de este momento, el útero va a aumentar su longitud a un mayor ritmo y asume una forma ovoide porque crece más longitudinalmente que a nivel de transversal. Igualmente, para el final de la semana 12, el útero ya es demasiado grande para mantenerse dentro de la pelvis como tal, así que conforme crece va haciendo contacto con la pared abdominal anterior, por eso fue importante mencionarla al principio. Entonces tenemos que este útero va desplazando los órganos que se encuentran ahí, como los intestinos, los desplaza hacia los lados y hacia arriba, y al final llega casi al hígado. Entonces, con el ascenso uterino desde la pelvis, no solo va ascendiendo de forma vertical, sino que también suele hacer una rotación, casi siempre se rota a la derecha, y esto se llama la dextrorotación, que es probable que se deba a que el colon sigmoide, como está al lado izquierdo de la pelvis, como que haga que el útero tienda a rotarse un poco a la derecha. Y conforme asciende, igualmente se van ejerciendo estas tensiones sobre los ligamentos anchos y los ligamentos redondos. Cuando la mujer embarazada está de pie, el eje longitudinal del útero va a corresponder a una extensión del eje de la entrada pélvica. La pared abdominal es la que soporta el útero y al menos que la persona esté muy relajada,
mantiene esta relación entre el eje longitudinal del útero y el eje de la entrada pélvica. Pero cuando la mujer está acostada, cuando está en decúbito, especialmente decúbito dorsal, el útero descansa sobre la columna vertebral y sobre los grandes vasos adyacentes que se encuentran ahí. Cámbiale nomás. Y ahora sí, tenemos respecto a la contractilidad uterina, tenemos que a partir del comienzo del embarazo se dice que el útero empieza a experimentar contracciones que son irregulares, que son a veces imperceptibles y que en condiciones normales son indoloras. Entonces, esto es al principio, cuando recién empieza a comienza el embarazo, comienza la gestación, pero ya durante el segundo trimestre las contracciones podrían incluso detectarse cuando se hace el examen bimanual. Aquí nos hablaba igualmente de Braxton Hicks, que en 1872 él fue el que descubrió este fenómeno de contracciones y por eso se llaman estas contracciones de Braxton Hicks, que son contracciones que se dice que no suelen ser, no son rítmicas, se dan de forma esporádica, entonces no son contracciones de un verdadero trabajo de parto, simplemente están ahí. La intensidad de estas contracciones varía entre 5 y 25 milímetros de mercurio y hasta las últimas semanas son poco frecuentes, es decir, empiezan a aumentar en frecuencia conforme va avanzando la gestación y durante las últimas 2 semanas especialmente aumenta mucho la frecuencia de estas contracciones de Braxton Hicks. Ya para esas 2 últimas semanas de embarazo, el útero puede contraerse ya hasta cada 10 o cada 20 minutos y va adquiriendo esa ritmicidad. Y bueno, si es que se hacen estudios de la actividad eléctrica uterina, se muestran estos patrones de contracción que cada vez se van volviendo más intensos, más sincronizados, más rítmicos hasta el término. Y ya al final del embarazo, estas contracciones pueden causar cierta molestia y si es que seguimos hablando de estas contracciones con esta intensidad de 5 a 25 y que no son tan rítmicas, se habla de que pueden llamarse el falso trabajo de parto, que en sí la mujer no está en trabajo de parto, simplemente tiene estas contracciones de Braxton Hicks. Ya, pásale nomás a la siguiente. Bueno, tenemos también que es importante estudiar el flujo sanguíneo útero-placentario, ya que, como su nombre lo dice, es este suministro de sangre por parte de la placenta. Entonces, este suministro es importante porque aquí el feto va a recibir las sustancias esenciales para su crecimiento. Y bueno, no solo el feto, sino también la placenta, y esto va a ayudar en su metabolismo. Como sabemos, la circulación también ayuda en la eliminación de desechos. Y esto va a depender en sí de que haya una perfusión adecuada entre el espacio intervelloso placentario. Bueno, hasta hace unos años el cálculo del flujo sanguíneo uteroplacentario real o exacto era bastante difícil. Entonces, aquí se hacían ciertas técnicas como las que están ahí, el ritmo de depuración de androstenediona y el de Zenón 133. Entonces, aquí se observaba que las estimaciones variaban de 450 a 650 mililitros por minuto cuando el embarazo estaba cerca del término. Y con métodos invasivos se lograba o se logra, bueno, en resultados similares, ya que se habla de que hay de 500 a 750 mililitros por minuto en esta perfusión. Entonces, este flujo sanguíneo en la circulación completa de una mujer no embarazada, el flujo sanguíneo total en la circulación completa de una mujer embarazada es cercano a 5.000 mililitros por minuto. Entonces, se toma en cuenta cómo aumenta la cantidad de perfusión que recibe el útero cuando está en gestación. Igualmente, esto se debe a cambios que ocurren a nivel de los vasos. Por ejemplo, las venas uterinas experimentan adaptaciones que son bastante importantes durante el embarazo. Se remodelan ya que el contenido de elastina y la densidad de los nervios adrenérgicos disminuyen, entonces eso hace que el calibre venoso incremente y también, por ende, la distensibilidad. Entonces, como ya habíamos estudiado en fisiología, al aumentar el calibre aumenta también muchísimo más el flujo y la perfusión por ese vaso. Entonces, por eso es importante entender cómo se da este proceso para que pueda llegar las sustancias necesarias para el feto, la placenta y bueno. Entonces, ¿cómo se regula este flujo placentario? Pásale nada más a la siguiente salita, por favor. Ya, este flujo aumenta
este flujo materno placentario aumenta de una manera progresiva, sobre todo porque existe esta vasodilatación. Entonces, el diámetro de la arteria uterina se duplica al menos a las 20 semanas. Entonces, la velocidad media que se mide por velocimetría Doppler aumenta 8 veces. Entonces, debe recordar que el flujo sanguíneo en un vaso aumenta en proporción al radio elevado a la cuarta potencia, es decir, no es que aumenta el doble del diámetro y por ende aumenta el doble del flujo, no, sino que es del radio elevado a la cuarta potencia, como habíamos visto alguna vez que estudiamos en la fisiología de Guyton. Entonces, el diámetro de la arteria uterina tiene una capacidad enorme al elevar su flujo sanguíneo. Y igualmente tenemos que en contraste las arterias espirales que nutren a la placenta de manera directa se ensanchan, pero no pierden por completo su contractilidad. Y se cree que esto se debe básicamente a la invasión trofoblástica endovascular que destruye los elementos musculares intramorales, como, bueno, si recordamos de embriología, el trofoblasto es la parte en sí del embrión que está invadiendo el tejido uterino. Ya, igualmente tenemos que la vasodilatación durante el embarazo se debe a esta estimulación estrogénica. Por ejemplo, está demostrado que el 17 beta estradiol produce vasodilatación de la arteria uterina y reduce su resistencia vascular. Igualmente, la progesterona y la relaxina contribuyen a un descenso distal de la resistencia vascular materna. Igual, conforme va avanzando, esto se va haciendo cada vez mayor y el descenso de la resistencia vascular acelera el flujo y la fuerza de cizallamiento en los vasos proximales. Entonces, igualmente tenemos que este cizallamiento endotelial, el estrógeno juega un papel importante, también el factor de crecimiento placentario que está ahí, el factor de crecimiento endotelial vascular, estos son inductores de la angiogénesis, y por ende aumentan el óxido nítrico sintasa endotelial y por ende la síntesis de óxido nítrico. ¿Qué es lo que hace el óxido nítrico? Es un vasodilatador potente, como ya sabemos, y tiene una función clave en la regulación de todo este proceso. Listo. Entonces, pásale nomás, Salito. No le pasa todavía. Igualmente tenemos que en el embarazo normal se caracteriza porque hay una resistencia vascular a los efectos vasotensores de la angiotensina 2 y de la noradrenalina infundidas. Entonces, esta insensibilidad también aumenta el flujo sanguíneo uteroplacentario. Ya, pásale nomás. Ya, entonces tenemos también que hay cambios a nivel del cérvix o del cuello uterino. Entonces, desde que hay apenas un mes después de la concepción, el cuello del útero empieza a experimentar ablandamiento y una cianosis que se hacen notables, y esta cianosis se puede ver incluso al examen físico, y bueno, ya vamos a ver que tiene un nombre más después. Estos cambios se deben a que hay un aumento de la vascularidad, hay edema del cuello uterino, además de que hay hipertrofia e hiperplasia de las glándulas cervicales. Y bueno, si bien este cuello uterino tiene una pequeña cantidad de músculo liso, su principal elemento es el tejido conjuntivo, que como sabemos es rico en colágeno, rico en elastina. Entonces, todas estas sustancias, estos componentes, sufren redisposiciones, sufren cambios a nivel bioquímico, lo que hace que este tejido conjuntivo tenga una redisposición y mantenga el embarazo hasta el término, y después ya se dé la maduración cervical con su respectiva reblandecimiento del cuello uterino, la dilatación, el borramiento, y después del parto se dé la reparación de estos tejidos para poder repetir un embarazo exitoso. Entonces, aquí hay una proliferación abundante de las células de las glándulas cérvico-uterinas, y en sí estos cambios representan una extensión o eversión que se llama de las glándulas endocervicales cilíndricas que están en proliferación. Entonces este tejido tiende a ser rojizo y tiende a ser incluso aterciopelado y sangra con el mínimo traumatismo. Entonces, si es que una mujer que está embarazada se hace un Papa Nicolau, va a sangrar porque va a estar va a predisponer a sangrar más debido a estos cambios a nivel de las glándulas y la vascularización y la hiperemia y todo eso. Igualmente tenemos que las células mucosas a nivel endocervical van a producir un moco adherente, y este moco va a ir obstruyendo el conducto cérvico-uterino
un poco después de la concepción. Entonces, este moco es importante porque es rico en inmunoglobulinas, en citocinas y funciona, incluso se dice que funciona como una barrera inmunitaria para proteger al contenido uterino de alguna posible infección. Entonces, al principio del trabajo de parto o incluso antes, este moco se puede expulsar y ahí hablamos de lo que es el tapón mucoso. Cuando hay la expulsión del tapón mucoso, hablamos de este moco cervical que se adhiere. Y cuando esto pasa, se produce una marca sanguinolienta, mucosa, y bueno, que es característico de las mujeres que están en trabajo de parto. Además de que no solo cambia esta parte de que es rico en inmunoglobulinas y citocinas, sino que también la consistencia del moco cervical va a cambiar. Eso se puede ver cuando el moco se extiende y se seca sobre una plaquita, sobre un portaobjetos, perdón, y ahí produce una cristalización y se forman cuentas debido a la progesterona, o incluso a veces se habla de que se hace como helechos, como la planta, como hojitas, y esta formación de lecho se habla que es el resultado cuando hay fuga de líquido amniótico, entonces eso también es importante estudiar. Y bueno, durante el embarazo, estas células que están en la unión escamocelular, escamocolumnar, perdón, van a tener cualidades prominentes de tamaño, forma y tinción. Entonces, todos estos cambios están inducidos por los estrógenos, van a ser normales en las mujeres embarazadas, además de que se relaciona que hay una hiperplasia de estas glándulas endocervicales, como les decía, y da la apariencia igual hipersecretora o la reacción de Arias de Stella. Entonces, esto dificulta mucho la identificación de células glandulares atípicas en la prueba de Papa Nicolau. Entonces, de preferencia, cuando una mujer está embarazada, no, o sea, no se va a poder visualizar bien los resultados de un Papa Nicolau, porque como les digo, está alterada a nivel citológico, entonces no se aprecia bien los cambios que puedan haber. Ya, listo, entonces pásale una más, Alito. Ya, tenemos igualmente que, bueno, esto es lo que ya les expliqué del tapón mucoso. Ya, Doc, ¿me puede dar un segundito? Es que mi compu se está descargando y ya se apaga, voy a ver el cargador. Ya, perdón. Bueno, entonces, pásale nomás. Ya, ahí está la que le decía de los derechos, de las cuentas. Pásale otra más. Ya, entonces, también pueden haber complicaciones a nivel del cervix, como por ejemplo que haya un prolapso de órgano pélvico. Bueno, este prolapso es resultado de un prolapso apical. Resulta que el cuello uterino y a veces incluso una parte del cuerpo del útero pueden experimentar una protrusión que puede ser variable y es a través de la vulva durante el embarazo cuando está en etapa inicial. Pero como les hablaba al principio, el útero crece como para arriba, entonces esto va a tirar del cuello uterino hacia arriba y va a ayudar a atenuar este proceso. Sin embargo, se habla de que si este prolapso uterino persiste, pueden haber síntomas de encarcelación alrededor de las 10 a 14 semanas. Entonces, como medida de prevención, para que no haya esto, el útero puede reponerse durante el embarazo y mantenerse en posición con un pesario, que es un dispositivo que está bueno, en la siguiente diapositiva. Entonces, en contraste con la atenuación del soporte aponeurótico, aquí hay, bueno, cuando se atenúa este soporte de las aponeurosis entre la vagina y la vejiga, pueden causar un prolapso en cambio vesical, ya no uterino, sino vesical hacia la vagina. Esto al ser vesical se llama cistocele. Y esto va a producir éstasis o, bueno, estancamiento urinario, y esto a su vez predispone a una infección, entonces puede complicarse. Y el embarazo también puede agravar esta incontinencia urinaria de refuerzo, ya que hay una presión en el cierre ureteral y no aumenta lo suficiente para poder compensar el aumento de la presión vesical. Entonces se altera y ahí está incontinencia. Igualmente tenemos que cuando se atenúan las aponeurosis recto-vaginal,
esta puede causar en cambio un rectocele. Y si es que es un defecto grande, un rectocele importante, este puede llenarse de heces que a veces la única manera de evacuarlas es de forma manual. Entonces, durante el trabajo de parto, ya sea un cistocele o un rectocele, pueden llegar a complicar el parto, ya que bloquean el descenso fetal e incluso a menos que se vacíen o se empujen fuera del paso, pueden bloquear este descenso y esta salida del producto. En casos raros, incluso puede haber un enterocele, que es a nivel intestinal, que se da un prolapso intestinal y que alcanza un tamaño tal que complica el embarazo porque no le da espacio al feto. Y bueno, si causa síntomas, una protrusión debe reponerse y la paciente se debe mantener en posición horizontal. Si el prolapso, en cambio, interfiere con el parto, aquí debe empujarse hacia arriba y mantenerse para que no le bloquee el paso al feto. Ya, pásale a la siguiente. Bueno, entonces ahí tenemos la parte anatómica normal. En la siguiente tenemos un rectocele y un cistocele. Como pueden ver, con la imagen izquierda se ve la diferencia de cómo es esta protrusión a nivel de la parte pélvica. Entonces está el rectocele, y la vejiga como protruye igualmente es un cistocele. Y un enterocele es del intestino delgado. Y en la última tenemos un prolapso útero-vaginal. Entonces esto es bastante grave, puede complicar el embarazo y el parto. Y al lado tenemos esos anillos verdes, son lo que se llaman los pesarios. Entonces hay de diferentes formas y estos pueden ayudar a tratar de mantener a los órganos en su lugar para que no hayan complicaciones. Si es que se está viendo que la protrusión del cuello uterino persiste, entonces se puede utilizar estos como tratamiento. Pero a veces incluso las pacientes se complican y necesitan cirugía. Pásale otra, Salito. Ya, hasta ahí vamos a llegar, Katy, que nos hemos pasado un poquito la hora. Bueno, empezamos también un poco tarde. Y nos reunimos el próximo martes, normalmente a las 4 de la tarde, para continuar con el tema y concluir la unidad 2. Como les decía, haciendo también una revisión un poquito más detallada del tema de los diámetros pélvicos, que son fundamentales para entender el descenso y el expulsivo durante el trabajo de parto. Listo, chicos, creo que me faltaba registrar la asistencia. Buenas tardes. Sí, no. Me faltaba registrar la asistencia de Kevin Jerez. ¿Ya Sí, está aquí? doctor, disculpe. Buenas tardes. Ok. Sí. Sí, el resto ya está registrado todo. Está bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud por el momento? Ninguna. Listo, chicos, entonces nos vemos el próximo martes con todos a las 4 de la tarde y con el grupo de práctica el día de mañana. Que tengan una buena tarde, descansen, hasta mañana. Ok, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Doc.